No tienes ansiedad, solamente estás cargando con emociones que tu cuerpo ya no puede sostener. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast No Naciste para Encajar. Hoy quiero que me acompañes con tu bebida favorita. Yo tengo aquí un té, ya no tomo tinto, como dice acá, o café, pero quiero que tú me acompañes con tu bebida favorita hoy y charlemos de tú a tú. Hoy voy a hablarte sobre la ansiedad, así que te veo en este episodio. One, two, three, four. Bien, pues quiero contarte que padecí de trastorno de pánico y ansiedad por varios meses el año pasado y aprendí un montón de cosas en este proceso. Una de las cosas más importantes por las que pasé fue haber guardado muchas emociones, seguramente por muchísimos años, y que no había gestionado adecuadamente. Esto desde mi niñez. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es porque tu sistema nervioso y tu sistema general está desregulado. Y esto empieza con una amígdala inflamada, esa pequeña parte del cerebro que es cuando se guarda mucho estrés, mucho cortisol, muchos traumas, muchas heridas, muchas emociones guardadas, empieza a inflamarse. Y ahí empiezas a ser más propenso a cosas como estas. También está relacionado con, obviamente, el sistema nervioso y todo lo que tiene que ver con la digestión y el cerebro, que están conectados, obviamente, siempre. Así que también tiene que ver con la parte física, alimentación, ejercicio, vitaminas y el sueño. Es muy importante regular todo esto para que empieces a tener un cuerpo más regulado y que puedas empezar a superar esta crisis como me pasó a mí. Otra de las cosas que descubrí muy importantes es que hoy vivimos en un estrés constante siempre y ni siquiera nos damos cuenta, es decir, ni siquiera lo aceptamos. En mi caso, yo creía que en ese momento estaba muy bien, que estaba contenta, que mi cuerpo estaba bien y que no tenía ningún tipo de estrés, pero mi cuerpo me ayudó a detectar lo contrario totalmente, ¿no? Porque vivía yo corriendo de aquí para allá, estudiaba, trabajaba, emprendía, era mamá, esposa, emprendedora, también trabajaba y hacía un montón de cosas y no me daba cuenta que estaba llegando a un punto de colapso. Así que me di cuenta que para la sociedad actualmente es normal vivir en estrés y no caer en conciencia. No nos damos cuenta de esto, no normalizamos y caemos en ese tipo de cosas, aparte de muchas otras que las personas sufren o hemos sufrido. Por ejemplo, también en algún momento de mi vida sufrí de depresión y sé que muchas de las cosas que pasan también físicamente y catalogadas como enfermedades, yo le digo síntomas, también están relacionados con toda esta parte, ¿no? Entonces también me di cuenta que otra de las causas más fuertes es que yo quería tener el control de todo en mi vida y por fin ahí, dentro de este proceso, descubrí qué significa realmente soltar. Y empecé a soltar muchas cargas, muchas cosas que yo misma me ponía y no me daba cuenta que estaban aumentando y que yo tenía toda esa presión. Y este ataque de pánico y ansiedad llegó como precisamente cuando una olla express se estalla, ya no puede más y te avisa de una manera muy horrible. Todos los que hemos sufrido de este trastorno sabemos lo fuerte que es. De hecho, en estos días se está escuchando también una conferencia de una persona de desarrollo personal que es muy conocida en España y él también sufrió de este tipo de cosas, quien lo creyera, y también he visto entrevistas de cantantes muy famosos y actores, bueno, de muchas personas que han sufrido, han padecido de esto. No necesariamente tiene que ver con el éxito, con el dinero, con la fama, sino de toda esa parte de gestión emocional, toda esa parte del control, toda esa parte interna que no nos damos cuenta, pero que avanza hasta un punto en que el cuerpo lo resiste. Así que, como te venía contando, cuando apareció la ansiedad en mi vida, estaba en un momento en el que yo creía que estaba bien, pero no lo estaba. Y mira que mi cuerpo ya me venía presentando algunas señales. Por ejemplo, caída del cabello. Por ejemplo, cuando dormía se me dormían muchísimos los brazos, toda la parte de las muñecas. Me sentía muy rara físicamente, pero no le ponía mucha atención a eso. Hasta que ya hay que hacerlo, el cuerpo cuando ya revienta, ya te ves obligado a hacerlo. Y bueno, otra de las señales que venía presentando, pues obviamente también era ese estrés y esa carga, pero simplemente la ignoraba, ¿no? Entonces ese día, cuando empecé con mi primer ataque de pánico, fue muy fuerte. Iba conduciendo por una avenida que estaba muy, muy angosta, había mucho estrés en tráfico. Ese día no había desayunado y tampoco había tomado agua. Esa era una parte muy importante. Estaba realmente deshidratada y no me había dado cuenta, como que ignoraba todo eso. Estaba, me acuerdo que leyendo un libro en el auto mientras esperaba a mi hijo que saliera de su clase de fútbol y empecé a presentar esos síntomas, se me endurecían las manos, me sentía rara, el corazón empezaba como a latir un poco y solo salí y caminé. Pero aún así decidí ir corriendo hacia donde mi mamá porque estaba enferma y me estaba estresando mucho por ella, junto pues con ella, pero realmente quería también tener el control, una vez más querer tener el control de todo, ¿no? Entonces cogí el carro y precisamente salí con mi hijo ese día
y fue muy fuerte porque yo no sabía qué me estaba pasando. Obviamente siempre que nos da, y no sé si te ha pasado, cuéntame aquí en los comentarios si te ha pasado y si te pasó esta crisis de trastorno. Creemos en nuestro primer episodio sobre todo que vamos a morir ese día, y yo creí eso, iba a morir, y creí que me estaba dando un infarto literalmente. Mi corazón se aceleraba, no podía ni siquiera moverme para llamar, nada, me tocó pedir ayuda a un motociclista que iba pasando, y así fue como se desarrolló este primer episodio. Precisamente esa persona que me ayudó ese día me dijo expresamente, lo que estás teniendo es un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Y cuando llegué al hospital, que entré por medicina general, los expertos no pudieron decirme eso exactamente, no me dijeron, simplemente me hicieron unos exámenes, ni siquiera me hidrataron ni nada, me dijeron que no tenía nada y que me fuera para la casa. Pues ahí empezó un infierno tenaz porque no entendía qué me estaba pasando. Yo decía, algo tengo en mi cuerpo, me está pasando algo. Precisamente me quedó resonando esas palabras que me dijo este motociclista que me ayudó, y empecé a indagar, empecé a investigar sobre la ansiedad, y efectivamente cuando empecé a leer todos los síntomas era justo exactamente como yo los estaba viviendo, pero me demoré bastantes meses en encontrar como las respuestas de cómo poder superar esto. Y leía a personas en internet, en muchas publicaciones, que decían que llevaban muchos años, probablemente tú seas uno de ellos, y quiero darte esos tips que aprendí, que llevan muchos años con este trastorno y con todo esto tema, con todo este tema, y ahí fue cuando empecé yo a tomar acción, a investigar de cuáles podían ser todas esas cosas que yo podía hacer o ser, cambiar por dentro también, para poder superar esta crisis, que fue muy fuerte, es muy duro, pero quiero decirte hoy, sí se puede salir de ahí. Y aparte de todo, también entendí que tenía que ver con cosas mucho más profundas. Yo soy de las que cree, bueno, y en mi libro Despierta tu verdadera esencia lo explico mucho mejor, que todo síntoma físico viene de un estado emocional anterior, y a su vez de un estado de desfase más profundo, que le llamo un desfase espiritual, ¿cierto? Como una incoherencia entre tu alma y tu ser, y más bien, y tu vida real y lo que estás haciendo en la realidad. Yo creo que todo síntoma físico tiene que ver en realidad con esto, y la ansiedad no era la excepción. La ansiedad está catalogada como enfermedad mental, pero yo creo que es un síntoma también que se ve en todas las áreas, físico, emocional y espiritual. En mi caso, pude entender en ese instante, cuando empecé a tomar conciencia de por qué estaba pasando por eso, de esa incoherencia que estaba viviendo entre lo que quería mi alma y lo que mi vida real me estaba dando, ¿no? Entonces había una incoherencia total entre ese llamado de mi alma y lo que estaba haciendo actualmente. Entonces esa incoherencia fue la mayor causa raíz de toda esta parte de por qué fue la mayor causa raíz de por qué había caído en pánico y ansiedad, y por qué estaba viviendo y pasando por todo ese proceso. Y aparte de todo, también en ese momento mi guía espiritual me dijo algo que también profundicé y logré entender que era verdad en todo lo que yo estaba viviendo, por lo menos. Y él me dijo, Lina, la ansiedad es una grandeza mal entendida y mal adaptada. Mal entendida y mal adaptada a tu vida. Entonces empecé a caer en conciencia por qué podría ser eso en mi vida una realidad, y efectivamente lo sabía, porque en ese momento, cuando yo caí en eso, por ejemplo, empecé a escribir mi segundo libro y me llegaron ideas de poder hacer muchísimas cosas muy interesantes, muy grandes, muy fuertes, y un llamado en mi alma que tenía y que tengo muy fuerte. Entonces yo también caí en conciencia que en ese momento en que como que tomaba la decisión de ese paso de grandeza, ¿sí? De ser grande, de ser más de lo que creía que merecía ser, fue cuando mi cuerpo se resistió. Esa resistencia también siento que fue algo de lo más fuerte y lo más profundo que pude identificar como una de las causas. ¿Sientes que el peso del pasado sigue físicamente contigo, incluso cuando intentas olvidarlo? El psicólogo Bessel van der Kolk demostró que tu cuerpo no olvida. Almacena las experiencias emocionales no resueltas. Cuando no podemos procesar lo que vivimos, nuestro sistema nervioso se queda en alerta crónica. Esto se traduce en ansiedad, tensión constante y una sensación de no poder relajarte. Conocer esto es el primer paso. Reconocer esas sensaciones es el inicio de tu curación. Y efectivamente podemos entender que esta ansiedad no es solo mental, ¿verdad? Como lo han dicho, no es una enfermedad catalogada como solo de la mente. Para mí es un cuerpo que está reaccionando a una vida que no procesas aún. También tiene que ver con todas estas causas que te digo, más profundas y más fuertes, de por qué la ansiedad está en tu vida, anunciándote que hay algo dentro de ti almáticamente y en tu vida real, diferencias, incoherencias, y también que es esa grandeza que te está llamando a la puerta, pero que tú no puedes aceptar, tu cuerpo se resiste. Bueno, y quiero explicarte mucho más a fondo sobre la ansiedad, la parte que te digo del cerebro,
Y también voy a darte aquí 3 pasos para entender mucho mejor tu ansiedad, ¿vale? Entonces aquí, la primera parte es la que te decía de la amígdala. Entonces tenemos diferentes partes del cerebro. Está el hipotálamo, está el tronco encefálico, ¿cierto? Está la corteza prefrontal, que es la del razonamiento, decisión, lógica, planificación. Cuando yo tuve trastorno de ansiedad, se, ay, este se murió, este se apagó por completo. Está el hipocampo, que es diferente al hipotálamo, hipocampo. Acá es donde está la memoria, aprendizaje y retención, ¿cierto? Y la corteza sensorial, que son los estímulos visuales, sensaciones y planificación de movimientos. Y está esta parte que te decía, que digamos que la voy a dibujar así, y es la amígdala. Amígdala. ¿Qué pasa con la amígdala? Es la que activa el miedo y la detección de amenazas. De amenazas. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? Entonces, esta amígdala, ya predispuesta a inflamarse, se activa por completo. En mi caso, sentí como una corriente eléctrica cuando me dio por primera vez y se activó por completo la amígdala. Así el estímulo al mío no sea real, se activó por completo y esto afecta el sistema nervioso por completo. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes ansiedad? Que todo esto está, tu cuerpo se desconfiguró, digámoslo así, de alguna forma, y empiezas a actuar desde la amígdala, desde el miedo, y tienes miedo al miedo. Normalmente los ansiosos, bueno, no voy a decir que somos ansiosos, sino tenemos una patología de trastorno de ansiedad, vamos a ver que siempre tenemos miedo al miedo y que toda esta parte, como te digo, racional, lógica, normalmente por esos días yo no podía ni leer, ni analizar, ni concentrarme en el trabajo, ni nada de eso. Sentía que algo había pasado, tanto en mi cerebro como en mi cuerpo, y esto es lo que quería explicarte qué es lo que pasa, ¿vale? Entonces, ahora voy a decirte estos 3 pasos para entender mucho más tu ansiedad, aparte de que te explique que esto físicamente fue lo que sucedió. ¿Por qué te lo explico así? Porque ningún médico, psicólogo, psiquiatra te lo explica a fondo de esta forma y busqué mucho, te lo aseguro. Entonces, por eso te lo quería explicar. Entonces, la primera pregunta que te debes hacer para revelar todo esto de fondo de la ansiedad es: ¿qué estás evitando en tu vida? ¿Qué estás evitando? Más que estás evitando también, ¿qué estás guardando emocionalmente? ¿Qué has venido guardando emocionalmente? ¿Qué heridas más están afectando y que has guardado ahí desde tu niñez y que no has podido procesar, gestionar? ¿Ok? La segunda es: ¿dónde estás siendo incoherente en tu vida? ¿Dónde estás siendo incoherente? Yo encontré que yo estaba siendo incoherente, como te conté, en que mi alma, o sea, aquí por aquí este pedacito que es almático, quería una cosa y mis condicionamientos en mi vida real, mis condicionamientos no me dejaban hacer realidad esto. Entonces, mis condicionamientos, mis heridas, mi pasado, todo esto me estaba como decidiendo por mí, esa era mi identidad y no estaba pudiendo activar todo lo que mi alma quería, ¿verdad? Que desde el concepto lo había entendido, pero no lo había integrado en mi vida, ¿sí? Esa fue mi coherencia y te la cuento para que tú más o menos encuentres en qué estás siendo incoherente en tu vida. Más allá, vamos más profundo. Y la última es: ¿qué decisiones estás postergando? ¿Qué decisiones estás postergando? Es decir, sabes que lo tienes que hacer, pero no lo haces por los condicionamientos, por los miedos, por todo esto, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde te digo que lo analices y vayas profundo con estas 3 preguntas que te di. Puedes ir mucho más profundo de lo que es la parte física que ya te he explicado, la parte emocional, pero con esta necesidad yo puedo ir más profundo aún en esta parte de identidad, de espiritualidad, de más allá, como lo quieras llamar. Entonces, esta explicación es la que quería darte y que puedas aplicar estas 3 preguntas para desde hoy darte cuenta de la raíz. Así que con todo este proceso entendí que la ansiedad es un mensaje, no es un error, no es un castigo, ¿ok? No es un problema. La ansiedad es un mensaje de tu alma, es un mensaje de tu ser interior, es un mensaje de tu esencia, es un mensaje de tu yo infinito diciéndote que hay algo que no está bien en tu vida.
Y eso fue lo que yo empecé a trabajar más profundo. Empecé todos los días a escribir, todos los días escribía en un cuaderno, en un diario que llevé en todo este proceso, y empezaba a escribir por qué creía o qué creía yo que era incoherente en mi vida y que estaba justamente atravesando en ese momento y cómo podía empezar a cambiar esa situación. También empecé no a tenerle miedo, porque una de las cosas más fuertes de la ansiedad es que nos da miedo ese siguiente ataque y todo el día vivimos con el miedo del miedo. Así que empecé a darle cara a enfrentarlo, sentir los síntomas físicos, que es muy fuerte, lo sé, pero empecé a poderlo sentir y empecé a enfrentarlo y decirle, ven, ansiedad, ¿qué me quieres decir? Y me acuerdo que hasta en mi diario hacía dibujitos y todo de cómo veía esa ansiedad, de cómo me la imaginaba, empecé a hacer dibujos, la personificaba, ahí escribía, ahí empezaba como a charlar con ella un poco y escuchar qué era lo que me quería decir. Así que espero haberte aportado y que hayas podido aplicar muchos de estos tips que te di hoy. Y ya sabes, la ansiedad no quiere decir que tu cuerpo esté mal, ni que esté fallando, solamente está reaccionando a un mensaje de algo más allá. Así que gracias por haberme acompañado. Recuerda suscribirte si estás en YouTube o si estás en Spotify o en otra plataforma, también suscribirte a este podcast. Cada nuevo episodio trae cosas increíbles y muchísimo más valor para ti. Así que te veo en nuestro próximo episodio.